Laura Wilson había construido su vida en torno al éxito. En Chicago, su carrera avanzaba de manera imparable, como una maquinaria perfecta en la que ella era el engranaje principal. La independencia, aquella que había cultivado con esfuerzo, le daba fuerzas para afrontar cada día. Aunque su vida profesional brillaba con intensidad, había algo que la desvelaba. Su vida personal, vacía y solitaria, parecía perder el sentido. Los años pasaban, y la sensación de vacío era cada vez más pronunciada. Había renunciado al amor, convencida de que su destino era ese, la soledad acompañada de una satisfacción profesional que no la llenaba por completo. Fue en uno de esos eventos de negocios donde conoció a Edward Sampson. Él era la antítesis de su vida. Atractivo, carismático, seguro de sí mismo. Parecía tener todo lo que ella había buscado en los hombres, pero nunca había encontrado. Edward no era rudo ni arrogante, como otros de su tipo. En cambio, su calidez y simpatía fluían de manera natural, sin esfuerzo. Era un hombre que parecía conocer el valor de escuchar, y lo hacía con un interés genuino en ella. Laura, sorprendida por esa atención inesperada, empezó a sentirse atraída por él. Mientras compartían risas y anécdotas, la conversación fluía como un río tranquilo, sin urgencias, sin presiones. Edward no hacía preguntas invasivas sobre su vida privada, no le pedía nada, pero al mismo tiempo le ofrecía todo lo que no había encontrado en otros: comprensión y compañía. Con el paso de las semanas, Laura empezó a sentirse cada vez más cómoda a su lado. Había algo en Edward que la calmaba, una paz que la envolvía y le daba la sensación de estar finalmente en el lugar correcto. Sin embargo, a pesar de la conexión tan evidente entre ambos, algo en él no terminaba de encajar del todo en el rompecabezas de su vida. Había una sombra en su mirada, una distancia sutil cuando tocaban ciertos temas. Laura, en su entusiasmo por esa nueva relación, no prestó demasiada atención a esos detalles. Su mente, tan absorbida por el momento, prefería ignorarlos. Edward, por su parte, parecía disfrutar de la compañía de Laura, pero había una especie de hermetismo que lo rodeaba. No hablaba mucho de su pasado, de sus amigos, de su familia. Siempre tenía una explicación válida para todo, pero Laura no dejaba de notar que había algo más allá de esas explicaciones. A veces, cuando se encontraba con otros hombres de su círculo, notaba miradas fugaces y palabras que él trataba de evitar. Sin embargo, ella se convenció de que era su mente la que exageraba. No podía ser que algo tan perfecto tuviera algún defecto. Lo quería, confiaba en él, y pensaba que lo único que necesitaba era tiempo. Un día, mientras se encontraban en la terraza de un restaurante, él le propuso matrimonio. Las palabras salieron de su boca como una melodía, y el tiempo pareció detenerse. Laura, con el corazón latiendo acelerado, aceptó sin dudar. En ese momento, sintió que todo lo que había vivido hasta entonces no había sido en vano, que sus sueños, por fin, se cumplían. Creyó que había encontrado al hombre de su vida, ese con el que construiría la familia que siempre había deseado, aunque había perdido la esperanza de lograrlo alguna vez. El futuro finalmente tenía un rostro: el de Edward. La relación entre Laura y Edward se intensificó con el paso de los meses. De lo que inicialmente parecía una simple amistad, se convirtió en un vínculo mucho más profundo de lo que Laura había imaginado. Mientras su conexión crecía, Laura comenzaba a dejar de lado la vida controlada que había conocido, enfrentando una nueva realidad de compartir su vida con Edward. A pesar de la confianza que sentía en él, una duda persistente seguía acechando en su mente. Edward nunca fue un hombre de hablar mucho sobre sí mismo. Aunque Laura había aprendido a aceptarlo así, había momentos en los que sentía la necesidad de conocer más sobre él. ¿De dónde venía? ¿Cómo había sido su vida antes de llegar a Chicago? A menudo le preguntaba por su familia, sus amigos, sus pasiones más profundas. Pero Edward desviaba el tema con una sonrisa amable o una respuesta vaga.
Mi vida es un poco complicada, decía. Prefiero no entrar en detalles. Laura lo comprendía, o al menos eso intentaba hacer. Ella también tenía su propio pasado, sus propios secretos que prefería mantener en la penumbra, por lo que no veía razones para presionarlo. Sin embargo, algo en su interior le susurraba que no todo estaba tan claro como parecía, pero su amor por él, su creciente necesidad de construir una vida juntos, la hacía callar esa voz interior. Aunque las dudas persistían, Laura no podía evitar sentirse afortunada. Su vida parecía finalmente encaminarse hacia la felicidad que tanto había deseado. Era una mujer de éxito, sí, pero también era humana, y como todos, tenía sueños que no podían medirse en logros profesionales. Su relación con Edward se volvió la piedra angular de sus pensamientos. Había algo reconfortante en él, algo que la hacía sentir protegida, comprendida. Era como si él fuera el último refugio seguro, en un mundo que a veces se mostraba demasiado frío y distante. Esos momentos a su lado, sus conversaciones tranquilas y profundas, la llenaban de paz. Sin embargo, a medida que los días pasaban, empezaba a notar ciertos comportamientos en él que no terminaban de encajar del todo. No era nada claro ni evidente, pero había pequeñas señales que la hacían preguntarse si estaba viendo a la persona que pensaba. Había una frialdad que se deslizaba entre sus palabras cuando hablaba de su pasado. Había momentos en los que parecía querer evitar cualquier mención de su vida anterior, como si hablar de ello fuera un peso demasiado grande para él. Laura lo atribuía a la forma en que Edward manejaba las emociones. Sabía que había sufrido, que tal vez sus experiencias no habían sido fáciles, pero eso no la detenía. Ella quería creer que él era alguien sincero, que su amor podía superar cualquier obstáculo. Al mismo tiempo, comenzaba a sentir una extraña inquietud cuando pensaba en lo poco que sabía sobre él. Edward no era un hombre fácil de leer, pero Laura había aprendido a reconocer en los ojos de las personas las huellas de sus pasados, y en los suyos había algo que no lograba descifrar. Sin embargo, convencida de que el amor y el tiempo curan todas las heridas, Laura seguía adelante, confiando en su intuición, que le decía que todo estaría bien. No podía permitirse dudar. Había tomado una decisión, y esa decisión era él. Cuando Edward le propuso matrimonio, Laura sintió que se le cumplía un sueño. No solo iba a casarse con el hombre que amaba, sino que además se sentía más cercana que nunca a lo que siempre había deseado. Una familia. Un hogar donde sentirse completa. Aquella propuesta, tan sencilla como significativa, sellaba el futuro que había empezado a construir en su mente. Y aunque las pequeñas preocupaciones seguían merodeando por su mente, Laura elegía ignorarlas. Había llegado al punto en que su amor por Edward se había vuelto lo suficientemente grande como para apagar esas dudas. Pensó que todo cambiaría con el tiempo, que al final, él le contaría todo lo que había callado, que ella estaría ahí para apoyarlo y acompañarlo en cada paso. Pero incluso en esos momentos de felicidad, algo permanecía en el aire, algo que Laura no podía tocar ni comprender completamente. En su mente, luchaba por equilibrar la razón y la emoción, pero en su corazón, la idea de que todo encajaría comenzaba a dominar. Laura nunca imaginó que la vida podía cambiar tan radicalmente en tan poco tiempo. La noticia de su embarazo llegó como un torrente de emociones que no pudo controlar. A sus 39 años, creía que esas posibilidades ya habían quedado atrás, que la maternidad era un sueño distante, casi inaccesible. Cuando vio el resultado en la prueba, un nudo se formó en su estómago. La incredulidad le dio paso a la sorpresa, y luego, una ola de felicidad tan fuerte que la dejó sin aliento. El hecho de que estuviera esperando un bebé era como una segunda oportunidad, una oportunidad que ni siquiera había sabido que necesitaba. Al principio, Edward reaccionó de una manera calmada, quizá demasiado tranquila. Aunque dijo las palabras correctas y mostró una leve sonrisa,
Algo en su comportamiento no parecía acorde con la magnitud del momento. Para Laura, el embarazo debía ser un motivo de celebración, de alegría desbordante, pero él se mantenía más reservado de lo esperado. En su mirada no había el entusiasmo que ella había anticipado, ni la exaltación que ella sentía al pensar en el futuro con su hijo. Sin embargo, decidió no darle más vueltas a esa sensación. Quizá, pensó, él simplemente no quería apresurarse. Había visto muchas parejas que no sabían cómo reaccionar de inmediato. Tal vez Edward necesitaba tiempo para procesarlo. Tal vez solo estaba controlando sus emociones. Laura le permitió tomarse su tiempo, aunque en su interior la inquietud crecía. Sentía que algo no cuadraba, pero su corazón estaba tan lleno de esperanza, tan absorbido por la idea de construir una familia con él, que prefirió no preguntar más. Edward le había dado su promesa de matrimonio, y eso debía ser suficiente para confiar en él. Ella estaba dispuesta a hacer todo lo posible por crear un hogar lleno de amor y estabilidad para su hijo. Había dado todo por su carrera. Ahora era el momento de entregarse a su familia, de vivir una vida plena, como siempre había soñado. Pero cuando Edward le propuso matrimonio, algo en su actitud cambió. Aunque las palabras eran las correctas, la manera en que las dijo le pareció vacía. Laura intentó no darle demasiada importancia, pero los pequeños detalles seguían acumulándose. Los gestos fríos, las respuestas evasivas cuando hablaban de los detalles de la boda o del futuro. En lugar de sentirse más conectada con él, comenzó a sentir una leve desconexión, como si una pared invisible se levantara entre ellos. La calidez que siempre había percibido en sus interacciones ahora parecía difusa, borrosa, como si él estuviera guardando algo muy profundo, algo que no quería compartir con ella. A pesar de la calma que él transmitía, Laura empezó a preguntarse si había algo más detrás de su aparente indiferencia. No era que no la quisiera, ella estaba segura de eso. Pero había algo inquietante en su forma de reaccionar ante la noticia de la paternidad. En lugar de ser un compañero entusiasta, Edward parecía ser un espectador distante en su propia vida. Cada vez que Laura intentaba hablar más sobre el bebé, sobre los planes, Edward se desentendía, como si ese tema le fuera ajeno. Con el tiempo, Laura se sumió en una profunda reflexión. Había cometido un error al no cuestionar más a Edward, al no presionar más por conocer detalles de su vida antes de estar con él. Ahora, con la llegada de su embarazo, la vida que se estaba formando dentro de ella parecía tener un peso mayor. Ella pensaba en el futuro, en lo que significaba ser madre, en lo que significaba ser esposa y en cómo encajaba Edward en todo eso. El amor que sentía por él seguía siendo inmenso, pero sus dudas se multiplicaban. ¿Estaba realmente construyendo el futuro que había soñado? ¿O estaba ciega ante las señales de advertencia que se acumulaban? A pesar de sus preocupaciones, la emoción de ser madre la invadía con fuerza. La imagen de su bebé, pequeño y perfecto, le daba fuerzas para seguir adelante. Pero las sombras seguían allí, en su mente, a medida que la realidad de su nueva vida se perfilaba ante ella. A medida que los días avanzaban, Laura comenzó a notar algo cada vez más inquietante en Edward. Había algo en él que antes no había querido ver con claridad, pero ahora, a medida que el embarazo avanzaba, su intuición empezaba a despertarse. La distancia emocional que él mantenía con el tema de su futuro juntos, su negativa constante a hablar de su vida pasada, empezaba a llenarla de desconfianza. A pesar de los gestos de cariño, las sonrisas y las promesas de matrimonio, había una barrera que él nunca había cruzado. Un espacio entre ellos que Laura no sabía cómo llenar. Cada vez que intentaba hablar sobre los detalles de la boda, sobre sus planes a futuro, Edward se mostraba evasivo, como si esas conversaciones no le interesaran. Las preguntas sobre su familia o sus antiguos amigos caían en un vacío, como si él estuviera borrando cualquier rastro de su pasado. Al principio, Laura creyó que se trataba simplemente de su naturaleza reservada, que tal vez había tenido una vida complicada y prefería no abrirse demasiado. Pero, con el paso del tiempo, las pequeñas mentiras o evasivas se acumulaban,
y Laura no pudo evitar preguntarse si realmente estaba conociendo a la persona que pensaba. Los amigos de Laura comenzaron a expresarle su preocupación, aunque de manera indirecta. No era fácil para ellos cuestionar su relación, pero en sus conversaciones surgían dudas que ella no había sabido cómo manejar. «Es raro, ¿no?», le dijo una de sus amigas una tarde, mientras tomaban café. «Nunca habla de su pasado. ¿No te parece extraño?». Laura sonrió, tratando de minimizar sus inquietudes, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Al principio, desestimó los comentarios. Creía que sus amigos simplemente no comprendían lo que ella sentía, que lo que tenían era algo especial, algo que no necesitaba explicarse. Pero a medida que las preguntas sin respuesta se acumulaban, Laura no podía evitar sentirse cada vez más insegura. Había noches en las que se despertaba en medio de la oscuridad, con la sensación de que algo estaba mal, de que había algo que él no le estaba contando. Su mente comenzaba a hacer conexiones que no podía comprobar, pero que la perturbaban profundamente. A pesar de sus dudas, Laura seguía tratando de creer en Edward, en lo que habían construido juntos. La idea de su familia, de la vida que estaba formando, le daba fuerzas para ignorar esas pequeñas señales de alerta. Pero la desconfianza seguía creciendo en su interior, como una sombra silenciosa que no lograba quitarse. Sabía que necesitaba saber más, pero el miedo a descubrir algo que cambiara todo la paralizaba. La vida de Laura dio un giro inesperado cuando, al fin, se sintió impulsada a compartir su felicidad con el mundo. Durante meses había guardado en su corazón la noticia de su embarazo, y finalmente, con la certeza de que todo estaba bien, decidió compartirla públicamente. Era un paso importante para ella. El acto de mostrar al mundo su alegría, su futuro. Quería que todos supieran que estaba esperando un hijo con el hombre que amaba. La idea de formar una familia, de abrazar el futuro con Edward, la llenaba de emoción. No podía esperar más. Esa mañana, después de semanas de pensarlo, Laura se sentó frente a su computadora y subió una foto en la que ella y Edward sonreían felices, con sus manos sobre su vientre, como símbolo de la nueva vida que estaban por traer al mundo. La imagen, tomada en un parque en una tarde soleada, mostraba a una pareja que, a los ojos de cualquiera, parecía perfecta. Laura acompañó la foto con una simple y sincera frase: «Nuevo capítulo, nueva vida, nuevo sentido». Cuando presionó el botón para publicarla, sintió una mezcla de alivio y expectación. Finalmente, el mundo vería lo que ella ya sabía, que su vida estaba por transformarse. En cuestión de minutos, los likes y comentarios comenzaron a llegar. Sus amigos y familiares expresaban su alegría y felicitaciones, y ella sonreía, satisfecha de haber tomado esa decisión. Pero entre la marea de mensajes positivos, hubo uno que la dejó hélada. Un comentario simple pero aterrador, escrito por un nombre que no le era familiar. «Este no es el mismo hombre que mató a su prometida. Estaba en la lista de los más buscados». Laura sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. La primera reacción fue de incredulidad. No podía ser cierto. Edward, el hombre que amaba, el hombre con el que pensaba construir una vida, no podía ser el mismo que alguien describiría de esa manera. Desesperada, repasó el comentario varias veces, como si las palabras fueran a cambiar o a dejar de tener el mismo peso. Pero no fue así. Sin pensarlo 2 veces, Laura abrió su navegador y comenzó a buscar en Internet con una sensación creciente de pavor apoderándose de ella. Lo que encontró la dejó sin palabras. En pocos segundos, los detalles comenzaron a esparecer. Un artículo de hace varios años hablaba de un asesinato en el que Edward, conocido en ese entonces por otro nombre, había sido el principal sospechoso. La víctima era su prometida de aquel entonces, una mujer llamada Kate Wells. Según los informes, había sido asesinada en circunstancias misteriosas, y Edward había estado involucrado en una serie de eventos extraños que lo habían llevado a ser buscado por la policía. Su nombre real, el que él había ocultado, era Edward Smith.
El shock fue inmediato y brutal. Laura se sentó en el borde de la silla, con las manos temblorosas. Las piezas de su vida, que hasta ese momento parecían encajar perfectamente, comenzaron a desmoronarse ante sus ojos. El hombre que había creído conocer, al que había entregado su confianza y su amor, estaba vinculado a un crimen espantoso. Laura sintió un vacío helado en su estómago. Su mente no podía procesarlo. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo no había notado las señales? Las pequeñas grietas en la fachada perfecta de Edward. Una sensación de pánico la envolvió. Las preguntas comenzaron a golpearla una tras otra. ¿Era esto real? ¿Cómo pudo haberle ocultado algo tan importante? El futuro que había comenzado a construir con él se desmoronaba ante ella, y la inseguridad sobre todo lo que había vivido con él la invadió completamente. ¿Quién era Edward en realidad? ¿Qué más ocultaba? La verdad, tan inesperada y devastadora, la dejó completamente paralizada, incapaz de moverse o pensar con claridad. La verdad golpeó a Laura como un mazazo en la cabeza. No podía dejar de mirar la pantalla, donde la historia de Edward, tan cuidadosamente oculta durante todo ese tiempo, se desplegaba ante ella. El nombre de Kate Wells, la mujer asesinada, resonaba en su mente, mientras el rostro de Edward, tan familiar y querido, se desdibujaba en una nube de dudas y temor. Laura intentó racionalizar lo que había encontrado, pero cada vez que lo hacía, más preguntas surgían en su mente, como fantasmas que no la dejaban en paz. La confusión y el miedo se mezclaban en su interior, creando una tormenta emocional que la paralizaba. Edward había sido un hombre amable, atento, el hombre con el que había imaginado su futuro. Pero ahora, su imagen se desmoronaba ante ella. Cada gesto de afecto, cada palabra de cariño que él le había dado, comenzaba a parecer una farsa. Había estado viviendo con un desconocido, una persona que no solo había ocultado su identidad, sino que además había estado vinculada por un crimen espantoso. ¿Cómo había podido confiar en él? ¿Cómo pudo haber ignorado las señales, los pequeños detalles que podrían haberla alertado? Laura sintió una rabia creciente hacia sí misma. Sabía que debía confrontar a Edward, que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su vida se desmoronaba, pero el miedo la atenazaba. ¿Qué pasaría si él era culpable? ¿Qué pasaría si toda su vida se desmoronaba, no solo por lo que había hecho, sino por las mentiras que le había dicho? El dolor de la traición se mezclaba con el terror de no saber qué hacer a continuación. La verdad había llegado, pero ahora Laura no sabía cómo enfrentarse a ella. Decidió que debía hablar con Edward, confrontarlo con lo que había descubierto, pero el simple pensamiento de esa conversación la aterraba. ¿Cómo le iba a preguntar por su pasado? ¿Cómo podría, en medio de la creciente incertidumbre, mantener la compostura? El hecho de que él había ocultado tan deliberadamente su pasado la hacía dudar de todo lo que había creído sobre él, sobre su relación, sobre lo que había sido su vida en común. La tensión creció en su pecho como una cuerda que se tensaba cada vez más. Sabía que debía enfrentarse a él, pero las palabras no salían. La idea de que su vida se había basado en mentiras la devastaba, pero aún había una chispa de esperanza, una necesidad de comprender. Quizás Edward tenía una explicación, algo que pudiera justificar lo que había hecho, aunque Laura sabía que ninguna justificación podría borrar el daño hecho. En ese momento, mientras la oscuridad se cernía sobre ella, Laura se dio cuenta de que ya no podía confiar en lo que veía, en lo que sentía. Todo había cambiado en un instante, y ella no sabía qué futuro la esperaba. Sin embargo, la necesidad de respuestas, de una verdad clara, se hacía más urgente con cada segundo que pasaba. Laura no pudo esperar más. La presión dentro de ella se había vuelto insoportable, y el miedo a vivir una mentira era más fuerte que cualquier otra cosa. Cuando Edward regresó esa noche, después de un día cualquiera, Laura ya estaba preparada. El momento que había estado evitando finalmente había llegado. Había pasado horas pensando en cómo enfrentarse a él,
cómo reunir el valor para darle un golpe tan devastador, pero no podía seguir ignorando lo que sabía. La incertidumbre la estaba consumiendo y ella sabía que necesitaba respuestas. Lo encontró en la sala, quieto, aparentemente ajeno a la tormenta que se desataba en su interior. Su rostro estaba relajado, como si nada hubiera cambiado, pero Laura sentía que todo había cambiado. Los ojos de él no reflejaban ningún indicio de lo que estaba por venir, y eso solo aumentaba el desconcierto de Laura. Respiró hondo y, con una calma tensa, comenzó a hablar. «Edward, hay algo que necesito saber», dijo, casi en un susurro. Su voz temblaba, pero trataba de controlarse. Él la miró, curioso, como si no supiera a qué se refería. No había sospecha en su mirada, no había pavor. Como siempre, se mostraba tan seguro de sí mismo, tan tranquilo, que Laura dudó por un momento si había tomado la decisión correcta. ¿Debería seguir adelante? ¿O podía simplemente cerrar los ojos a la verdad y seguir adelante con su vida? Pero no, la verdad se había filtrado en su vida, y no podía ignorarla. «¿Qué pasó con Kate Wells?», preguntó, viendo cómo su propia voz se quebraba al pronunciar el nombre de la mujer que había sido asesinada. «¿Por qué nunca me hablaste de tu pasado?». Edward no reaccionó de inmediato. Durante un largo momento, sus ojos se encontraron, y Laura pudo ver cómo su rostro, por primera vez, mostraba una pequeña grieta. No era miedo, no era arrepentimiento, era algo más frío, más distante, como si ya hubiera anticipado este momento. Finalmente, habló, pero su voz era más tranquila que nunca. «Lo que le pasó a Kate no es lo que piensas», dijo. Sus palabras suaves pero llenas de una seguridad que le heló la sangre. «No te lo conté porque no tiene importancia ahora». Pero para Laura, esas palabras fueron como un disparo en la oscuridad. La respuesta de Edward no era un desmentido, no ofrecía ningún consuelo. Al contrario, solo generaba más preguntas. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía él hablar con tanta frialdad sobre algo tan grave? «Edward, no puedo seguir así. No puedo seguir contigo sin saber la verdad», le dijo, sintiendo el peso de su decisión sobre sus hombros. Las palabras salían de su boca como un eco de la creciente desesperación que la embargaba. No sabía si estaba buscando una disculpa o una justificación. Solo sabía que necesitaba saber quién era realmente el hombre con el que había estado construyendo su vida. En ese momento, ella entendió que había tomado la decisión de confrontarlo, pero también comprendió que, sea cual fuera la verdad, ya no habría vuelta atrás. Edward se quedó en silencio, observando a Laura con una calma inquietante. No había sorpresa en su rostro, ni pánico, solo una quietud que hacía la atmósfera aún más densa. Laura sentía cómo el peso de la verdad la aplastaba, cómo la incertidumbre de lo que vendría la envolvía. Había querido obtener respuestas, pero ahora que las estaba exigiendo, no sabía cómo lidiar con lo que estaba viendo en él. La suavidad con que él la miraba, como si todo estuviera bajo control, solo intensificaba su ansiedad. «Laura», dijo finalmente, su voz tan tranquila que la incomodaba aún más. «Lo que pasó con Kate no te concierne. No tienes que saber nada de eso». Esas palabras la atravesaron como un cuchillo. La frialdad de Edward la desarmaba. No podía entender cómo podía hablar con tanta indiferencia sobre el pasado, sobre la vida de una mujer que había muerto. Todo lo que había supuesto sobre él, todo lo que había creído, comenzaba a desmoronarse. Había intentado construir un futuro junto a él, pero esa base de confianza estaba ahora en ruinas, destruida por su silencio y su evasión. «¿Por qué?». La pregunta salió de sus labios sin pensarlo. Su voz sonaba débil, rota. «¿Por qué me mentiste todo este tiempo, Edward? ¿Por qué no me dijiste quién eres realmente?». Edward la miró fijamente, pero no contestó de inmediato. Parecía estar sopesando sus palabras,
como si su mente estuviera recorriendo un camino que ya había transitado muchas veces antes. Finalmente, habló, pero sus palabras no ofrecían consuelo. «Porque no querías saberlo», dijo, como si fuera una verdad obvia, como si Laura fuera la que hubiera pedido vivir en la ignorancia. «Lo que importa es el presente, Laura, y lo que hemos construido». Pero para Laura, eso ya no era suficiente. El futuro que había estado construyendo con Edward se desvanecía ante ella, y no sabía cómo enfrentarlo. Ella no podía seguir ciega, ignorando lo que ahora sabía. Sentía como si su vida hubiera perdido su sentido, como si cada paso que había dado junto a él hubiera sido una mentira. El miedo comenzó a apoderarse de ella, no solo por lo que había descubierto, sino por lo que él podría hacer. ¿Qué pasaría si Edward no la dejaba ir? ¿Qué pasaría si, al no obtener las respuestas que buscaba, su rabia se transformaba en algo aún más peligroso? Laura no sabía si podría confiar en él nuevamente, ni si debía seguir confiando en su juicio. La desesperación la envolvía. Sentía que estaba atrapada en una red que él había tejido cuidadosamente a su alrededor. Una red que ahora, cuando trataba de romperla, parecía más fuerte que nunca. Laura Wilson comprendió que la información que había descubierto sobre Edward Sampson ponía su vida en peligro inmediato. Hasta ese momento, su percepción de él había sido la de un hombre reservado, pero atento, alguien con quien había construido una relación basada en la confianza. Sin embargo, la revelación sobre su pasado criminal transformó esa imagen en algo completamente diferente. Ahora, cada gesto, cada palabra y cada silencio adquirían un nuevo significado. Cuando intentó alejarse, Edward reaccionó con rapidez. Su postura corporal cambió. Su lenguaje dejó de ser el de un hombre común y se convirtió en el de alguien acostumbrado a controlar una situación crítica. Laura percibió la amenaza antes de que él siquiera hablara. No levantó la voz, no expresó enojo de manera evidente, pero su actitud reveló que no permitiría que ella se distanciara sin consecuencias. En cuestión de segundos, la tensión en la habitación aumentó. Edward bloqueó cualquier intento de salida, posicionándose entre ella y la puerta. Su expresión era calculadora, y sus movimientos, medidos con precisión. La presión en el ambiente se volvió insoportable cuando él tomó su muñeca con firmeza, impidiendo que ella pudiera retirarse sin oposición. Laura entendió que ya no estaba frente al hombre que había conocido. La persona que ahora tenía delante era alguien que había mantenido su verdadera identidad oculta durante meses, construyendo cuidadosamente una versión de sí mismo que le permitiera evitar sospechas. Al quedar expuesto, su instinto ya no era el de explicarse o justificarse, sino el de neutralizar la amenaza que ella representaba. El silencio se prolongó durante unos segundos que parecieron eternos. En la mente de Laura, las opciones se reducían drásticamente. Intentar huir en ese momento sería inútil. Edward tenía ventaja física y estaba demasiado alerta para permitir un error. Pedir ayuda tampoco era viable, ya que se encontraban solos y su teléfono estaba fuera de su alcance. Edward, por su parte, evaluaba la situación con frialdad. No reaccionaba de forma impulsiva, sino que analizaba sus próximos pasos con la precisión de alguien que ya había enfrentado circunstancias similares. La revelación de Laura sobre su pasado no era un problema menor. Significaba el riesgo inminente de que su verdadera identidad fuera denunciada. Durante años había conseguido mantenerse oculto, y ahora todo su esfuerzo podía desmoronarse en un solo instante. Finalmente, él aflojó la presión sobre su muñeca, pero no se apartó. Su postura seguía transmitiendo dominio sobre la situación. Era evidente que no consideraba la posibilidad de dejarla ir sin tomar precauciones. Laura procesó rápidamente la amenaza implícita en su actitud. Cualquier movimiento en falso podría desencadenar una reacción impredecible. La prioridad, en ese momento, no era enfrentarlo ni exigir explicaciones, sino encontrar la manera de salir de allí con vida. La dinámica entre ambos había cambiado de manera irreversible.
La relación que hasta ese día había sido construida sobre una falsa seguridad ahora se encontraba en su punto de quiebre. Laura comprendió que ya no se trataba de una discusión ni de una simple revelación de secretos. Era una cuestión de supervivencia. Laura Wilson se encontraba en la etapa más crítica de su vida. Desde el momento en que descubrió la verdad sobre Edward Sampson, supo que su seguridad estaba comprometida. Sin embargo, la velocidad con la que la situación se deterioró superó cualquier expectativa. La amenaza latente se convirtió en una realidad inminente. Los intentos de Laura por mantener la calma y ganar tiempo fueron insuficientes. Edward, al comprender que su identidad estaba expuesta y que su control sobre la situación se desmoronaba, adoptó una postura aún más agresiva. Su lenguaje corporal indicaba que ya no había margen para el diálogo ni la negociación. Había tomado una decisión, y como en el pasado, no mostraría vacilaciones. Cuando Laura intentó moverse hacia la salida, Edward reaccionó con precisión y fuerza. La empujó de vuelta al interior de la habitación, cerrando cualquier vía de escape. Su dominio físico sobre el entorno y la ventaja en términos de fuerza hicieron que la resistencia de Laura fuera prácticamente inútil. En cuestión de segundos, la escena se convirtió en un enfrentamiento desigual. Laura luchó instintivamente, pero Edward la redujo con facilidad. La violencia de sus acciones no dejaba dudas. Su prioridad no era calmar la situación, sino eliminar el riesgo que ella representaba. El desenlace ocurrió con una rapidez aterradora. Edward ejecutó su ataque con la determinación de alguien que había cruzado esa línea antes. Laura no tuvo oportunidad de escapar ni de pedir ayuda. Su lucha fue desesperada, pero breve. En pocos minutos, su destino quedó sellado de manera irreversible. Tras el acto, Edward tomó medidas inmediatas para intentar encubrir lo ocurrido. Su mente operaba con frialdad y precisión. Sabía que cada segundo contaba y que debía actuar con rapidez antes de que la ausencia de Laura generara sospechas. Sin embargo, el peso de su pasado lo alcanzó más rápido de lo que había anticipado. La desaparición de Laura fue reportada en cuestión de horas. Sus amigos y colegas, acostumbrados a su constante actividad, notaron su ausencia y alertaron a las autoridades. La investigación comenzó rápidamente, y las pistas condujeron a Edward en un tiempo récord. A pesar de sus intentos por huir, su historial criminal, la evidencia forense y las pruebas circunstanciales facilitaron su identificación y captura. La conexión entre el caso de Laura y el asesinato de Kate Wells quedó establecida, lo que permitió a las autoridades consolidar las acusaciones en su contra. El desenlace fue inevitable. Edward Sampson, quien durante años había logrado evadir la justicia, finalmente fue arrestado y procesado. La historia de Laura Wilson se convirtió en un caso emblemático, una advertencia sobre los peligros de la manipulación y el engaño. Sin embargo, para Laura, la justicia llegó demasiado tarde. Su historia no tuvo un final feliz. Su vida, llena de ambiciones, logros y sueños, fue interrumpida abruptamente por la violencia de un hombre que supo ocultar su verdadera naturaleza hasta el último momento. Edward Sampson fue arrestado pocos días después de la desaparición de Laura Wilson. La rápida respuesta de las autoridades, combinada con la evidencia recopilada en su contra, permitió establecer su culpabilidad sin margen de duda. Su intento de encubrir el crimen resultó insuficiente ante las pruebas forenses y los antecedentes que lo vinculaban a otro asesinato ocurrido años atrás. El proceso judicial avanzó con celeridad. La Fiscalía presentó un caso sólido, basado en pruebas físicas, registros electrónicos y testimonios que demostraban su patrón de conducta. El historial de Edward, cuidadosamente oculto durante años, salió finalmente a la luz. La conexión con el asesinato de Kate Wells fortaleció la acusación, convirtiéndolo en un reincidente sin posibilidad de defensa creíble. El juicio captó la atención pública. Los medios de comunicación expusieron detalles sobre su doble vida, sus manipulaciones y la meticulosa forma en que había construido una nueva identidad para escapar de la justicia.
La imagen del hombre carismático y exitoso que Laura había conocido contrastaba drásticamente con la realidad de un asesino calculador que, al verse acorralado, no dudó en volver a matar. El veredicto fue contundente. Edward Sampson fue declarado culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue ejemplar, asegurando que pasaría el resto de su vida en prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, la condena no trajo alivio a quienes conocieron y amaron a Laura Wilson. Su muerte dejó un vacío imposible de llenar. Sus amigos y familiares recordaron su inteligencia, su determinación y la vida que aún tenía por delante. Su historia se convirtió en un símbolo de advertencia sobre los peligros de la confianza ciega y la vulnerabilidad ante personas que ocultan su verdadera naturaleza. El caso de Laura Wilson quedó registrado en archivos judiciales y crónicas periodísticas, sumándose a la lista de tragedias evitables. Su nombre permaneció en la memoria colectiva, no solo como víctima de un asesino, sino como un recordatorio de que el peligro puede ocultarse tras la apariencia más inofensiva. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.